3 de agosto, promesa 215. El Dios de paz aplastará lo que hoy intenta aplastarte. Hay batallas que no se libran a gritos, se libran en susurros, en ese pensamiento que suena razonable, pero te llena de ansiedad, en esa voz que suena persuasiva, pero te aleja de la paz, en esa mentira tan disfrazada de verdad que ni siquiera la reconoces como mentira. Pero Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, en el verso 20, nos da una promesa que junta dos cosas que a primera vista no parecen ir juntas: la paz y el aplastamiento. Porque la verdadera victoria espiritual no empieza con un grito de guerra, con algo súper emotivo. Empieza con discernimiento. La Biblia, en Romanos 16:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y en la Biblia el mensaje, en este mismo verso, dice: también quiero que sean inteligentes y se aseguren de que todo lo bueno es de verdad. No sean crédulos con respecto al mal que habla de manera persuasiva. Manténganse alerta de esta manera. Y antes de que se den cuenta, el Dios de paz caerá sobre Satanás con ambos pies y lo pisoteará. Disfruten de lo mejor de Jesús. La promesa de hoy es que el mismo Dios que te da paz es ese mismo Dios que aplastará a tu enemigo bajo tus pies. Y esa victoria está más cerca de lo que tú crees. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Dios de paz y no el Dios de guerra? Porque nosotros esperaríamos que la Biblia dijera el Dios de guerra o el Dios de poder. Pero Pablo escoge decir el Dios de paz. Es una paradoja hermosa, porque Dios no necesita perder la calma para derrotar a tu enemigo. Mientras tú estás temblando, Dios sigue sentado en su trono. Él tiene paz. Él es la paz. Mientras tú piensas que todo está fuera de tu control, Dios jamás ha perdido el control. A.W. Tozer decía: nada sorprende a Dios. Nada ocurre fuera de su conocimiento ni de su autoridad. Así que este versículo no llega de la nada. Llega justo antes de Romanos capítulo 16, versos 17 y 19, donde Pablo advierte de una forma muy específica. Está hablando que debemos cuidarnos de los que causan divisiones, de aquellos que no sirven a Cristo y que son personas que constantemente hablan con palabras dulces, con halagos, pero engañan la mente de gente inocente. El versículo 20 es la respuesta directa a esa advertencia sobre el engaño con apariencia de agradable. Y aquí hay algo que vale la pena notar. Pablo pasó 16 capítulos hablando de salvación, de justificación, del Espíritu Santo, de la vida nueva, de la iglesia, de la unidad, del amor. Pero la iglesia de Roma estaba creciendo. Había unidad, había evangelismo, había madurez espiritual. Y justo cuando se está despidiendo, aparece esta frase súper inesperada sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que nosotros también debemos recordar que cada vez que Dios levanta una vida, el enemigo intenta también detenerla, intenta aplastarla. Y no porque sea más fuerte, sino porque un enemigo derrotado sigue intentando hacer ruido, sigue intentando valerse de sus artimañas para tenerte atrapado. Pablo escribe esto cerca del año 57 después de Cristo, que conecta muy bien con Génesis 3:15, donde justo después de la caída, Dios le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Así que desde el principio, Dios anunció que Satanás sería derrotado. ¿Dónde? En la cruz. Jesús dio ese golpe definitivo. Y aquí Pablo dice que esa misma victoria también ahora nos alcanza. Porque algo que debemos tener en cuenta es que nosotros no peleamos para obtener la victoria. Peleamos desde la victoria que Jesús ya ganó por nosotros en la cruz. El primero que aplastó al enemigo fue Jesús. El enemigo constantemente no grita. A veces trata de convencernos. Por eso la Biblia, el mensaje, traduce algo que la NTV
no dice tan explícito, dice no sean incrédulos con respecto al mal que habla de manera persuasiva. Eso significa que una de las estrategias más efectivas del enemigo no es asustarte con lo obviamente malo. Lo que él hace es convencerte de que lo dañino es razonable. El enemigo casi nunca empieza destruyéndote. Él empieza convenciendo. Primero susurra, después seduce y finalmente esclaviza. La tentación rara vez llega diciendo, oye, he venido a destruir tu vida. No, la tentación viene y se presenta como, no pasa nada. Total, todos lo hacen. Solo es esta vez. Dios va a entenderte. Pero piénsalo también en la ansiedad. Ese pensamiento catastrófico no viene gritando, esta es una mentira, te vas a sentir mal. Llega sonando como lógico, hasta prudente. Es normal preocuparte tanto, dices. Tienes razón en pensar lo peor. Y tú te lo crees, porque suena convincente. Pero eso no es lo que Dios tiene para ti. El engaño más peligroso nunca se presenta como una mentira. Se presenta vestido de verdad a medias. Y el mayor engaño del enemigo no es hacerte amar el pecado, sino es hacerte creer que tú puedes convivir con él sin consecuencias. Y no todo lo que suena convincente es cierto. No toda voz calmada dice la verdad. La Biblia no dice el Dios de guerra aplastará a Satanás. Dice el Dios de paz. Así que en la batalla espiritual, la ansiedad y el pánico no son detalles de que estás peleando bien. Son terreno donde el enemigo avanza mejor. ¿Y por qué Satanás quiere quitarte la paz específicamente? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque sabe que una persona sin paz toma malas decisiones. Cuando tú pierdes la paz, respondes impulsivamente, hablas de más, abandonas lo correcto, dudas de Dios. El enemigo no siempre necesita destruir tu vida, te basta con robarte la paz. El enemigo no le teme a tu esfuerzo, le teme a tu paz, porque una persona en paz piensa con claridad, discierne mejor, no se deja arrastrar por el pánico que el miedo intenta sembrar. La Biblia responde exactamente a esto. El Dios de paz será quien lo aplaste. Lo que Satanás quiso quitarte será precisamente lo que Dios usará para derrotarlo. La palabra griega que Pablo usa es pronto, entachei. Significa rápidamente, en el momento oportuno, sin demora, cuando llegue el tiempo de Dios. No siempre significa mañana, sino que significa que cuando Dios decide intervenir, nada podrá detener su victoria. Nosotros nos desesperamos porque medimos el tiempo en nuestro reloj, pero Dios trabaja con su calendario eterno. Él trabaja a su tiempo y nuestro Dios nunca llega tarde. La victoria está más cerca de lo que el enemigo quiere que tú creas. Por eso la Biblia dice pronto. El enemigo no puede ganarte la batalla final. Así que su única estrategia es hacerte sentir que la vas a perder. Y esa sensación, aunque se sienta real, no es lo mismo que la verdad. Un hombre viajaba de noche por un camino que conocía de memoria, pero esa noche, sin luna, empezó a sentir que algo lo seguía. Escuchaba pasos detrás de él, siempre al mismo ritmo que los suyos, y cuando aceleraba, los pasos también aceleraban. El miedo creció tanto que empezó a correr, convencido de que algo lo perseguía con intención de hacerle daño. Al llegar a su casa, agitado, cerró la puerta de golpe. Fue entonces cuando, a la luz del farol de la entrada, se dio cuenta. Los pasos que había escuchado durante todo el camino eran el eco de los suyos propios rebotando entre las paredes de piedra del sendero angosto. No había nada persiguiéndolo. Había estado huyendo de un eco. Ahora, ¿cuántas veces tú has corrido de algo que, a la luz de Dios, resulta ser mucho más pequeño de lo que tu ansiedad te hizo creer? Hace unos años vi un documental sobre los elefantes africanos. Cuando un cachorro nace, los leones intentan atacarlo porque saben que es vulnerable. Pero ocurre algo impresionante. Las elefantas adultas forman un círculo alrededor del pequeño. No salen corriendo, no gritan, no se desesperan, simplemente permanecen firmes. Así que cuando un león intenta acercarse, todas avanzan al mismo tiempo.
Entonces es allí donde el león entiende inmediatamente que perdió la batalla. Ahora con nosotros muchas veces creemos que Dios nos abandonó porque no vemos el movimiento. Nos sentimos pequeños, pero Dios también sabe rodear a sus hijos. Eso es algo que muchos de nosotros nos hemos olvidado. Aunque no siempre lo veas, estás protegido por Dios. Tal vez hoy Satanás no te está atacando con algo espectacular. Tal vez hoy simplemente intenta convencerte de rendirte. Te dice, deja de orar, deja de creer, Dios no te va a escuchar. Te hace pensar que Dios ya se olvidó de ti, que puedes compararte con otros, que vas a vivir agotado. Pero ¿sabes qué? Dios hoy te recuerda. No todo ataque merece tu respuesta. Algunos solo necesitan que tú permanezcas firme hasta que Dios actúe. Así que hay batallas que no ganarás discutiendo, las vas a ganar permaneciendo. Lo que hoy intenta vivir sobre tu cabeza, mañana Dios lo pondrá bajo tus pies. Quiero que repitas conmigo, hoy decido mantenerme alerta, confiar en Dios, permanecer en su paz. No creeré a las mentiras del enemigo. Jesús ya venció en la cruz. Su victoria sostiene mi vida. Espero con confianza el momento en el que Dios pondrá debajo de mis pies aquello que hoy intenta intimidarme. Y ora conmigo. Amado Dios, gracias porque nunca peleo sola, nunca peleamos solos, Dios. Gracias porque tú eres ese Dios de paz, un Dios que nunca pierde una batalla. Hoy renuncio a toda mentira que el enemigo intentó sembrar en mí, toda culpa, toda desesperanza, todo desánimo en mi corazón. Ayúdame a discernir tu voz, a no confundirme con tu voz. Dios, dame tu dirección. Cuando el enemigo quiere intimidarme, recuérdame que Cristo ya venció en la cruz y que esa victoria también es para mí. Enséñame a permanecer firme, a caminar en tu paz, a confiar en tus tiempos. Sé que llegará el momento en el que tú mismo pondrás debajo de mis pies todo lo que hoy intenta detenerme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 14, hasta el capítulo 34, verso 33. Romanos, capítulo 16, versos del 10 al 27. El Salmo 26, versos del 1 al 12 y Proverbios, capítulo 20, verso 19. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te renueve la mente, que no permita que ninguna voz trate de distraerte. Ahora sí, pon toda tu fe, todo tu corazón, pídele al Señor que sea Él hablando a tu vida. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 215K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 14. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gigón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de todos los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio.
Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y los pedazos fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que le habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí en las regiones que lo rodeaban. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, de Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés y de Efraín, los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, y los cuales compraban piedras labradas para las paredes y la madera para las vigas y los soportes. Restauraron los que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jahat, Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías, Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: «Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les designó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores». Safán también dijo al rey: «El sacerdote Hilcías me entregó un rollo». Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Iacam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, el consejero personal del rey: «Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice,
que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que he leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: eso dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió en obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, las leyes, los decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. En esta sección poderosa de Segunda de Crónicas se nos presentan dos historias entrelazadas por una misma palabra: reforma. Manasés, el rey perverso de Judá, termina restaurando la adoración a Dios tras haber sido humillado por su rebeldía. Y eso lo leímos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 14 al 17. Y luego, el joven Josías, con solo 8 años de edad, un niño, como muchos de los que escuchan este podcast, inicia una reforma tan profunda que la nación entera vuelve a la palabra de Dios. Estos dos reyes, opuestos en su comienzo, comparten un final similar: buscar a Dios con todo el corazón. En esa época, Judá estaba espiritualmente descompuesta. Los ídolos se habían multiplicado. Los altares paganos dominaban Jerusalén y Judá, y la palabra de Dios, lamentablemente, había sido olvidada, literalmente enterrada en el polvo del templo. Sin embargo, Dios levantó corazones sensibles, uno quebrantado, el de Manasés, y otro dispuesto, el de Josías. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que la restauración es posible incluso después del desastre. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 14 al 17. La Biblia nos cuenta que Manasés había llevado a Judá a un abismo espiritual, pero cuando fue llevado, esposado a Babilonia, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. No por mérito, no porque se hubiera portado bien, sino porque Dios es un Dios de misericordia y Él escucha nuestras oraciones. Esa oración cambió todo el escenario. Manasés restauró el muro, la Biblia nos dice en el verso 15. Luego, verso 16, restauró el altar del Señor y allí sacrificó sus ofrendas de acción de gracias y ofrendas de paz. Quitó los ídolos y volvió a adorar nuevamente al Señor. Cuando alguien
realmente se arrepiente, no hace ajustes, hace reformas radicales. Cambia totalmente en su estilo de vida, deja de hacer las cosas que sabe que están mal y vuelve todos sus ojos a Dios. Dios no borra tu pasado, pero Él te ayuda a rediseñar tu futuro. ¿Qué muros necesitas tú reedificar en tu vida espiritual? ¿Qué altares necesitan ser removidos? Arrepentirte y volver con todo el corazón a Dios, sin excusas. Josías subió al trono con tan solo 8 años, en un contexto espiritual profundamente roto. Su abuelo fue Manasés, el rey más perverso de Judá, y su padre Amón, que él siguió sus pasos hasta que sus propios siervos lo asesinaron. En su linaje había idolatría, hechicería, rebeldía contra Dios. Pero Josías decidió escribir una nueva historia. Y es que tú no tienes que repetir los patrones de tu familia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 al 2, dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. ¿Te das cuenta que la Biblia nos dice que él siguió el buen ejemplo que tenía de David? No siguió el mal ejemplo que tenía ni de su padre ni de su abuelo. En estos momentos, Israel estaba espiritualmente en ruinas. La palabra de Dios se había perdido. El templo había sido profanado con idolatría. Y la idolatría estaba normalizada para ellos. Pero en medio de esa oscuridad, un niño, Josías, de 8 años, con una Biblia, con un rollo en la mano, decidió no repetir el modelo de su familia, sino alinearse a la voluntad de Dios. Y no importa de dónde vienes, importa hacia dónde te diriges con Dios. De repente no tenemos la mejor genealogía, no tenemos una buena descendencia que nos haya dado buenos ejemplos, y la sangre que corre por nuestras venas puede tener errores, fallas y maldiciones, pero la sangre de Cristo, que también corre por nuestras venas, esa sí tiene un propósito. Quiero que veamos algo. Josías tenía todo en su contra. Venía de un mal linaje, tenía una educación contaminada, su entorno era adverso, pero cuando él encontró ese rollo de la Biblia, ese libro de la ley, que es la Biblia, y conoció la voluntad de Dios, algo en su interior se despertó. Él se rasgó las vestiduras, nos dice el verso 19, y el verso 21 nos dice que les dijo a ellos: consulten al Señor, porque no hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces, él no solo leyó la palabra de Dios, pidió que se le consultara a Dios y también comenzó a hacer los cambios necesarios en su vida. Se comprometió a vivir conforme a la buena voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Tu pasado no puede hablar más fuerte que el propósito de Dios en tu vida. Tú no naciste para repetir los errores de tu familia. Tú naciste para redimirlos. Tal vez tú creciste en una familia sin fe, con muchos traumas, con errores, con cadenas generacionales, pero tú puedes ser el Josías que rompa la maldición. Tú puedes establecer una nueva cultura espiritual en tu casa. No tiene que ser como ha venido siendo familia tras familia. En ti se rompe esa maldición. Y quiero que noten algo. Un niño de 8 años fue el que hizo esta reforma. Cuando la palabra de Dios se redescubre, la vida se reforma. Durante las reparaciones del templo, el sacerdote Hilcías encontró este libro de la ley y lo leyeron al rey. Y Josías se quebró. Lo que escuchó fue tan impactante que no pudo quedarse igual. Versos 29 al 33 nos dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas y toda la gente, del menos importante hasta el más importante. Y allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió
a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos, con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Esto es como si uno encontrara una carta olvidada escrita por un padre que partió hace años. Esa carta contenía amor, contenía consejos, contenía dirección. Así es la palabra de Dios para nosotros. Cuando la desempolvamos y cuando la leemos, cuando la estudiamos, nos volvemos a reconectar con el diseño original de Dios. Pero quiero que sepan, Josías era un niño, pero tenía algo que muchos adultos no tienen. Él tenía un corazón dispuesto. Dios no busca gente grande en edad, sino con obediencia. La madurez espiritual no se mide en años, sino en cómo uno está dispuesto a entregarle su vida a Dios. Y quiero recordarte Segunda de Reyes capítulo 23, verso 25, que nos dice: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca hubo un rey como él. Y comenzó siendo un niño. Qué increíble, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para volver a caminar con Dios, así como Josías? Cuando alguien se alinea con el Espíritu Santo, deja de obedecer sus deseos de la carne y empieza a vivir de acuerdo a Dios, cosas increíbles suceden. Romanos capítulo 16, verso 10. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos. Engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan inocentes en cuanto a toda clase del mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón, Sosipater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo, el quien me hospeda, y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Cristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, el Dios eterno lo ha ordenado. Este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas las partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén.
Y con eso acabamos el libro de Romanos. En la recta final de su carta, Pablo deja de hablar de doctrina para hablar de personas y nombra a 29 creyentes en este capítulo. ¿Por qué? Porque para Pablo, el Evangelio no solo era un mensaje que se predica, sino una comunidad que se abraza. En Romanos capítulo 16, versos del 10 al 27, Pablo honra a sus amigos, saluda a sus colaboradores y también advierte contra la causa de la división. Parecía la parte final de nuestro podcast. Pablo saluda a muchos, a Apeles, que es el aprobado por Cristo, a los de la familia de Aristóbulo, a Herodión, un pariente suyo, a Trifena, a Trifosa, a mujeres que se esforzaban en el Señor, a Rufo, un distinguido por su fidelidad, y a la madre de Rufo, que también fue como una madre para él. Y vemos aquí que en las Escrituras no se borran estos nombres, porque a Dios le gusta resaltar siempre la honra. Pablo honra a las mujeres, a los siervos, a sus parientes, a líderes. La palabra clave aquí es honrar, que es tener en alta estima. Es interesante que él saluda incluso a los esclavos, a las mujeres, en una cultura que normalmente descartaba a las mujeres, porque donde reina el Evangelio, todos tienen un lugar. De repente tú, el día de hoy, puedes honrar hoy con tus palabras, con tu tiempo, con tu aprecio. Versos 17 y 18, Pablo cambia el tono y les dice: mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Y se los dice claro, se los dice sin anestesia. Apártense de ellos. La palabra divisiones aquí alude a cortar relación en dos. La falsa enseñanza no siempre entra con una herejía. A veces entra con carisma, con palabras bien habladas, frases que parecen motivacionales, promesas, pero sin la cruz de Cristo. Entonces uno tiene que discernir bien de dónde se alimenta. Tu sustento espiritual no puede venir de redes sociales, de TikTok. Tienes que buscar la palabra de Dios, tener comunión con Dios, leer la Biblia, porque ya lo he dicho en algún momento, que quien come Biblia no se come ningún cuento. El enemigo no necesita destruirte, le basta con distraerte de la verdad. Eso hacían estos falsos hermanos. Usaban palabras suaves, halagos, pero su motivación era el ego, no era Cristo. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual, porque no todo lo que es viral, no todo lo que suena bien es bíblico. No sigas a aquellos que te entretienen, pero no te confrontan con la verdad. Y en el verso 19, Pablo les dice: pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Pero quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase del mal. ¿Qué tal equilibrio el que pide Pablo? Ser sabios y a la vez inocentes. Y vamos a leer el verso 20 que dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y será Dios quien lo haga, pero lo hará bajo nuestros pies. Dios tiene el poder y nosotros la autoridad. Pablo no dice al lado, Pablo no dice atrás, Pablo dice bajo los pies. Y esa es la postura de la victoria. Así que te invito a mirar tu pie. Sí, tu pie. Porque ese es el lugar asignado para el enemigo. Acabamos de leer que Dios aplastará a Satanás bajo tus pies. Así que en este momento, decláralo en voz alta. Todo espíritu de división, de acusación, de miedo está bajo mis pies. Así que te animo a hacer algo. Escribe Satanás bajo la planta de tus pies. Escribe depresión, escribe ansiedad, escribe comparación, escribe duda, escribe crítica, escribe enfermedad. Cualquier mentira que haya venido del infierno, escríbela ahí en la planta de tu zapato. Y durante todo este día, pisotéalo. Pisa el rechazo, pisa la ansiedad, pisa la comparación, pisa la crítica, la duda, la enfermedad. Porque no te vas a rendir. Donde tú pisas, el enemigo retrocede. Salmo 26. Declárame inocente, oh Señor,
porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame. Muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Cuando nosotros leemos el Salmo 26, no estamos leyendo a alguien que se cree perfecto. Estamos escuchando a un hombre que ha pasado por pruebas, que ha sido falsamente acusado, que está clamando con el corazón en la mano y le dice a Dios: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y también mi corazón. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios: si me miras de cerca, verás que lo que hago y lo que creo son lo mismo. David no estaba presumiendo de su perfección. Él estaba exponiendo su integridad, porque la integridad no es no tener errores, sino no tener dobles vidas. Es decir, eres uno en la casa y eres otro en la iglesia y eres otro con los amigos. Se te puede ver súper dulce, súper bien, pero no es tu carácter normal. David en el verso 1 le dice a Dios: declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad y he confiado en el Señor sin vacilar. David no está defendiéndose frente a los hombres, está rindiéndole cuentas a Dios y está rindiéndose él delante de Dios. Él le dice: he sido íntegro, es decir, completo, auténtico. He tenido un corazón sin doblez. ¿Tú podrías decir hoy eso en oración? ¿Que lo que predicas es lo que practicas? ¿Que lo que dices es lo que vives? Porque hay quienes viven modo avión, modo casa, modo iglesia, modo mundo. Y depende de la situación, vamos cambiando ahí de modos. No, este salmo es un espejo. No para compararnos con David, sino para preguntarnos: ¿estamos viviendo con coherencia? Porque la fe verdadera no es una fe cómoda, es consistente. La integridad no es un adorno del creyente, es una convicción. He decidido entregar mi vida a Dios, vivir sin aparentar nada a nadie. Que quien me vea sepa que soy una hija, un hijo de Dios. Y David sí que es audaz, porque le dice a Dios en el verso 2: ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. David se atreve a pedirle a Dios un examen interno. No pide que le quite a los enemigos, sino que le revele su corazón. Y aquí hay una profundidad espiritual. No hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Y si tú hoy haces esa oración valiente: Señor, revísame, examíname. Si hay orgullo, sácalo. Si hay envidia, corrígeme. Si hay juicio, límpialo. Dios no bendice apariencias, Él bendice obediencia. Y me gusta mucho cómo David comienza a decirle a Dios y le dice: yo no ando con mentirosos ni me junto con hipócritas. Él decide no contaminarse porque tiene una prioridad. Verso 8. Amo tu santuario, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Se lava las manos en señal de limpieza espiritual en el verso 6 y va al altar de Dios a cantar alabanzas. ¿Tú sabes qué revela a quién amas? Lo que evitas y lo que celebras. David evitaba la compañía de los perversos, de los hipócritas y de los mentirosos, y celebraba la presencia de Dios. En tiempos donde muchos quieren tener amistad con Dios sin renunciar a una vida de tinieblas, este salmo nos confronta.
Tú no puedes decir amar la presencia de Dios y seguir tolerando la hipocresía. Versos 9 y 10 le dice: no permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Ellos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Yo llevo una vida intachable. Por eso, rescátame y muéstrame tu misericordia. David no se considera mejor, pero sí decide diferenciarse. Él ora y le dice a Dios: no me arrastres con ellos. No me cuentes entre los violentos, entre los asesinos. Yo no tengo las manos sucias de maquinaciones malignas. Porque aunque David vivía rodeado de corrupción, él quería ser contado dentro de los íntegros. Proverbios 20:19. El chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andes con los que hablan de más. ¿Cuánta relación tiene este proverbio con el salmo que acabamos de leer? No todo lo que se cuenta edifica. Así que cuidado con los que hablan de más. Este proverbio es una advertencia, porque el chisme no solo revela información, también revela carácter. Una vez leí por ahí que lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Hay muchos que minimizan el chisme diciendo: es solo un comentario. Pero Dios nunca lo trata como algo ligero. En la lista de pecados, Pablo lo menciona en Romanos 1, verso 29. El chisme está junto a la maldad, al odio y al asesinato. Y yo decía: ¿pero por qué? Porque con palabras uno puede matar reputaciones, romper amistades, sembrar sospechas y todo sin fundamento. El chisme es algo que se lanza al aire y que contamina a todos los que lo escuchan. Por eso que cuando alguien te dice: esto es entre nos, ese es el momento en el que debes cerrar tus oídos y abrir tu discernimiento. La Biblia es clara cuando dice: no andes con los que hablan de más. Es decir, los vínculos también se filtran. Salomón no solo advierte sobre el chismoso, sino sobre quienes lo toleran, porque el chisme necesita dos cosas para vivir: una boca que lo diga y un oído que lo reciba. Y va a sonar duro, pero es lo que dice el proverbio. No solo dejes de hablar así, deja de andar con los que viven hablando así. Esto no es orgullo, es protección. Es como tener un vaso con una gotera. Por más que le pongas agua pura, se va a vaciar. Y así pasa con tu paz, cuando tú la compartes con quien solo sabe murmurar y con quien solo sabe chismear. Y quiero lanzarte 3 preguntas que puedes hacerte antes de hablar, o dejar que alguien te hable. ¿Es verdad esto que me está diciendo? ¿Es necesario? ¿Es edificante? Porque si no pasa por esos 3 filtros, no debería pasar por tus labios ni por tus oídos. Dios a nosotros nos ha confiado una lengua para orar, no para destruir. Así que cuando alguien venga a contarte algo de otro, tú puedes responder diciendo: ¿ya hablaste con esa persona al respecto? Eso disuade al chismoso en 3 segundos. Yo creo que el chisme es como la escarcha. Una vez que la escarcha se derrama, es casi imposible tratar de recogerla toda. Mira, se te pega en la ropa, en los muebles, en el piso, en las manos. Así es el chisme. Aunque trates después de desmentirlo, deja residuos en el corazón de quien lo escuchó. Por eso, más que limpiar el desorden después, es mejor cerrar la tapa antes. Y en este caso, la tapa es la lengua. Pongámoslo en los tiempos de Jesús. Jesús no hablaba de la gente, él hablaba con la gente. Jesús nunca usó conversaciones para ventilar pecados ajenos. Cuando él tenía algo que corregir, él miraba a los ojos. Y cuando alguien venía con una piedra en la mano, como en el caso de la mujer adúltera, él les respondió con esta actitud: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que nos parecemos más a Jesús cuando restauramos, no cuando señalamos a los demás. Y yo creo que sí se puede aprender a ser discretos, a que nadie venga y introduzca chismes, introduzca basura en nuestros oídos. Sí podemos aprender a poner límites, a restringir personas de nuestras vidas, a alejarnos. Te cuento algo muy personal. Hubo un tiempo en el que yo era asistente de mi pastor y no tenía movilidad. Unas personas del equipo me ofrecieron llevarme a la casa.
Pero en el camino siempre querían saber qué había dicho el pastor, qué había comido el pastor, cómo se había comportado el pastor. Y aunque parecía una conversación casual, yo entendí que su intención no era cuidar, sino curiosear. Ellos querían chismear. Así que les dije claramente, si tú me llevas a mi casa para que yo hable del pastor, mejor no me lleves, porque yo no soy ni mediadora ni lleve y trae de nadie. Así que yo prefiero tomar mi taxi y regresarme en paz. Y entendí algo, que cuando alguien te busca por lo que tú sabes de otros y no por lo que tú tienes de Dios, es mejor alejarte de esa persona. Yo creo que la fidelidad se prueba en esos pequeños detalles. Acompáñame en una oración. Señor, líbrame de hablar más de lo que edifica y de oír lo que no me edifica. Hazme un canal de paz y no de juicio. Que mi lengua construya puentes y no muros. Que mis palabras sanen, no que dividan. Y que mis relaciones estén llenas de verdad, de amor, de discernimiento. Hoy decido andar con los que no ventilan secretos, sino con los que protegen corazones. Ayúdame a serle fiel a mis amigos, a nunca estar metida en chismes, a ser una persona prudente y también discretos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 215K y ahora te invito a escuchar el testimonio de José Pablo desde Costa Rica. Primero agradezco infinitamente la manera en que una prima se acercó viendo mi necesidad de paz y de apoyo espiritual y me compartió el podcast. No se me va a olvidar, el día 9 de enero fue el primer día que escuché el podcast y de ahí lo seguí escuchando todos los días. El día 26, para empezar, hace quizá un año, no tengo trabajo fijo. Mi trabajo es informal. Había pasado por una situación de salud bastante fuerte. Tuve una apendicitis que me generó muchos problemas a nivel abdominal, de cirugías e incluso derivó en un paro cardiorrespiratorio que el Señor tuvo sus manos sobre mí y me trajo de vuelta a la vida después de 8 ciclos de reanimación. Y pues claro que desde entonces siento mucho más su presencia y veo sus acciones sobre mí. Sin embargo, después de todo el proceso, he tenido muchas repercusiones emocionales y psicológicas, estrés postraumático y demás. Y a través de muchas cosas y por razón de muchas cosas, desafortunadamente había perdido mi trabajo corporativo, que es el que he tenido toda la vida. Y desde entonces había tenido que estar en trabajos informales, que igual el Señor nunca me ha dejado de proveer, siempre me ha ayudado a través de mis amigos y de mi familia, pero ya necesitaba este trabajo estable. El día 26 era parte de un proceso de reclutamiento y el día 28, después de escuchar el podcast, lloré mucho, estuve en oración en medio del podcast y le pedí mucho a Dios que por favor me ayudara, que si este trabajo era para mí y este era el lugar en donde Él me quería, que por favor escuchara mi súplica. Y lo hice con tanta fe y lloré tanto desde el corazón, de verdad. Y al día siguiente me llamaron para decirme que había sido seleccionado. En ese momento entendí muchas cosas y sentí mucha confianza porque tal vez tenía mucho miedo de si de verdad estaba preparado, estaba listo para esta clase de trabajos de vuelta, pero en ese momento Dios me respondió y me dijo, si estás preparado y para ahí vas, porque te estoy dando la oportunidad. Quiero agradecerte infinitamente por los podcasts, por el tiempo y por todo el apoyo que das. No tienes idea la calma y la paz que puedes traer a muchos corazones a través de la palabra de Dios, con tu mensaje, con tu trabajo, con tu esfuerzo de día a día. Te agradezco mucho, mucho por todo y quisiera decirle a la comunidad que espero que sigamos confiando en Dios, que sigamos juntos escuchando y que sigamos orando unos por otros. Muchas gracias. José Pablo, mientras yo escuchaba tu testimonio,
solo pensaba en que Dios no solo te devolvió la vida en aquel hospital, sino que también está devolviéndote la confianza que el miedo había querido quitarte. A veces creemos que el milagro termina cuando salimos de una cama del hospital, pero Dios sigue haciendo milagros aún después de eso. Él sana el corazón, Él restaura la esperanza, Él vuelve a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Así que ese trabajo no solo es un empleo, es un recordatorio de que Dios todavía tiene planes para tu vida. Así que si Él te sostuvo cuando tu corazón dejó de latir, también te sostendrá en esta nueva etapa que comienza. Quiero regalarte Jeremías capítulo 29:11 que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nunca olvides esto, José Pablo, que Dios, ese Dios que te devolvió el aliento, también está escribiendo un futuro lleno de esperanza para ti. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Jesús Daniel González Amaro. Dios te bendiga, Sara Ailín Aparicio Ortega. Bendiciones para María Alonso Ramírez. Gracias a Verónica González y a Claudia Blair. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 62, versos del 1 al 2, que dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Anoten estas palabras. Dios es tu victoria, tu roca, tu salvación, tu fortaleza, y tienes una seguridad en Él. Quiero que sepan que estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de fortaleza, de bendición y de paz. Shalom, shalom.